una videollamada con Edwin Alvarado, él es seminarista, para hablarnos precisamente de esto que es la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy buenos días, Edwin, gusto en saludarte y que estés con nosotros aquí en Vida Saludable, sobre todo pues resaltar tu trabajo que has realizado a favor de esta comunidad. Te lo queremos resaltar y nuestra admiración, por supuesto, para ti. Y el día de hoy queremos entender un poquito más la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Dice que existen diferentes tipos de personas pues sordas. Entonces, yo creo que antes de interactuar o tener comunicación con una persona debemos de entender eso, ¿no? Claro, tener presente que la discapacidad, desde este enfoque de derechos humanos, va más allá de una simple deficiencia, sino más bien se nos habla de una identidad cultural, de un patrimonio lingüístico reconocido en México, que eso es de gran valor y que juntos estamos llamados a conocer, a valorar y a promover. Y justo también, bueno, en esta semana del 20 al 26, si mal no recuerdo, pues están haciendo diferentes actividades, las cuales, bueno, pues precisamente pues nos incluyen a todos para que también pues hagamos un poquito de conciencia, ¿no? Muchas ocasiones pues no contemplamos precisamente esta parte de estas personas en las cuales, bueno, también hay que darles un espacio en diferentes áreas, ¿no? Claro, durante este año estamos celebrando la última semana de septiembre, la Semana Internacional de las Personas Sordas, y en esta semana que cada año celebramos, que cada año conmemoramos, se busca visibilizar aquello que muchas veces dentro de la sociedad está invisible, se encuentra un poquito oculto, pero que está con una presencia muy fuerte, con una lucha social impresionante por hacer valer los derechos, por hacer que la sociedad reconozca la importancia de las personas con discapacidad dentro de nuestro entorno. Entonces, cada año, la última semana de septiembre, conmemoramos esta semana tratando de hacer visible aquello que en la sociedad muchas veces es invisible. Claro, eso es muy importante. Y además, en esta pandemia, si nos puedes compartir cómo ha sido afectada esta comunidad. Sí, como todas las personas han tenido situaciones adversas, las personas con discapacidad en general viven un día a día complicado debido a las barreras, a la exclusión y a la discriminación. El tema de la pandemia viene a ser un problema aún más dentro de la vida diaria de las personas. En concreto, las personas sordas, por ejemplo, necesitan de su expresión, ¿verdad? De la expresión facial para comunicar, como un elemento importante de la lengua de señas. Entonces, por ejemplo, el mismo uso de la mascarilla, del cubrebocas, hace que no se pueda tener una visión completa Claro. del rostro de la persona. Entonces, esa es una de las cosas que han sido complicadas en esta pandemia, aparte del tema laboral, del tema de salud, mucha desinformación por la falta de intérpretes, por ejemplo, en el tema del sector salud, y ha hecho que muchos de los sordos, miembros de esta comunidad, se sientan confundidos, que no lleguen a comprender la totalidad de los mensajes muy importantes, de los mensajes oficiales que emiten muchas veces estas instituciones. Oye, pues háblanos un poquito también del aprendizaje, porque una persona sorda puede ser desde nacimiento o también puede llegar a suceder en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ese aprendizaje también, sobre todo pues esos procesos, ¿no? Algunos me imagino son un poco complicados. Claro, las personas sordas muchas veces, o más bien las personas oyentes, siempre nos preguntamos, ¿dónde aprenden la lengua de señas los sordos? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando un sordo está insertado dentro de una comunidad sorda, ahí es donde desarrolla la estructura gramatical de la lengua de señas y hace posible que pueda tener un desarrollo como cualquier otro ser humano, teniendo una lengua madre, en este caso la lengua de señas, que es lo que nosotros promovemos. Promovemos que los niños sordos puedan tener acceso a la lengua de señas como lengua madre. Después va a venir ya el proceso de la escritura, de la lengua oral en algunos casos, y realmente no es complicado cuando se tiene a la lengua de señas como su primera lengua. Es complicado cuando un sordo queda aislado,
cuando un sordo no tiene contacto con la comunidad sorda, cuando un sordo no puede adquirirla como primera lengua, hace que su proceso cognitivo sea un poco diferente, quede un poco aislado y excluido de toda la riqueza lingüística, cultural, cosmológica, filosófica de la propia comunidad sorda. Entonces es un tema muy, muy interesante. Claro, yo también quiero resaltar el trabajo del intérprete, que es fundamental y que, por cierto, el pasado 30 de septiembre fue el Día del Intérprete, que por ahí mandaste un mensaje muy bonito porque mencionabas que pues las manos del intérprete sigan siendo la voz de muchos, ¿no? Qué importante es el intérprete, si nos puedes hablar un poquito y cómo estamos ahorita en estos tiempos con respecto a este tema. Sí, a mí me gusta definir la palabra intérprete como puente. El intérprete es el puente entre una comunidad y otra, teniendo claro el conocimiento de la cultura, de la realidad, el contacto con la propia comunidad sorda. Los intérpretes no solamente somos canal de comunicación, sino que también llegamos a ser parte de la comunidad sorda, nos involucramos con ella. Es decir, para nosotros las personas sordas, por ejemplo, aquí en nuestro estado de Morelos, el último censo nos arrojaba que tenemos más de 100,000 personas con discapacidad. Entonces, para nosotros no solamente son cifras, son datos, sino que son rostros, historias, corazones muy concretos a los que servimos, ponemos nuestras manos al servicio de la palabra, de los textos, para que la información pueda llegar a ellos. Nuestra realidad en torno a la cuestión de los intérpretes es una realidad también complicada. Nos hace falta mucho trabajar para difundir la comunidad sorda, difundir su riqueza, difundir que también muchas personas oyentes pueden ser medio, pueden ser puente, pueden ser voz de aquellos pues que hablan a través de sus manos. Entonces, ojalá que también muchos de los que nos están viendo se puedan animar, puedan conocer la realidad de la comunidad sorda, puedan conocer la lengua de señas y descubrir una cultura impresionante que vive y convive todos los días en medio de nuestra cultura. Oye, a propósito de participación, bueno, todas y todos podemos hacerlo a través de ciertas dinámicas y me parece que hay una muy interesante, es a través de unas fotografías que podemos tomarnos, ¿no? Claro, cada año la Semana Internacional lanza un lema que se mueve a nivel mundial. Este lema nos ayuda siempre a poder ir teniendo el guión, el objetivo claro de esta semana. Esta semana, el lema de la Semana Internacional es celebrando la prosperidad de la comunidad sorda. Entonces estamos invitando a esta campaña digital a todas las personas, todos pueden participar, tomándose una foto con un letrero que diga celebrando la prosperidad de la comunidad sorda, compartiéndolo en sus redes sociales, etiquetándonos y vamos compartiendo unos a otros la experiencia de sentirnos parte de esta realidad de la comunidad sorda. Ojalá que se puedan sumar, que se puedan animar y pareciera que es algo muy sencillo, pero en realidad, repito, es hacer visible aquello que muchas veces queda ahí oculto. Entonces, ojalá que se animen, que participen de esta campaña, que podamos hacer sentir a la comunidad sorda importante, a nuestra comunidad sorda morelense, hacerla parte de nuestra sociedad y entonces poder ir construyendo juntos la inclusión real y concreta a través de acciones pequeñas pero que tienen grandes impactos. Claro. Y es que si no se ha logrado la inclusión que todas y todos queremos, es por lo que tú mencionabas, la falta de información. Así que nos gustaría, si nos puedes compartir, pues algunas herramientas, el cómo nos dirigimos a ellas y a ellos, porque a veces yo sí he estado presente cuando de repente está la persona sorda, está el intérprete y a veces la otra persona le dice al intérprete, oye, pregúntale cómo se siente, oye, pregúntale qué opina de esto. ¿Por qué no dirigirnos a la persona, no? Entonces, hay muchas herramientas, no solamente la lengua de señas mexicana, sino otras formas de poder comunicarnos con ellas y con ellos. Exacto. Lo más importante es reconocer su ser persona. Es decir, dirigirnos a ellos, si lo sabemos, a través de su nombre. A través de su nombre. Y aunque haya un intérprete, como ya mencionabas, es muy importante dirigirnos a la persona sorda con la que estamos hablando. El intérprete solamente es el puente, es el medio de comunicación, pero siempre mirando y dirigiéndonos hacia ella, ¿verdad? Eso es fundamental. Otra cosa muy interesante
¿verdad? Es que a pesar de que en esta época escuchamos mucho acerca de los términos del lenguaje incluyente, es muy importante recordar que son personas sordas, no sordomudos. Se ha creado o se ha venido manejando mucho este término que ha quedado obsoleto, pero que la palabra sordo no solamente nos hace referencia a la falta de un sentido, sino más bien nos hace referencia a su identidad cultural. Las personas sordas se sienten orgullosas de serlo, porque hablar o decir que son sordos incluye toda su filosofía de vida, incluye toda su lengua. También, como ya lo decía hace un momento, es parte del patrimonio lingüístico de nuestro país y que muy pocas veces se valora como tal. Muchas veces piensan que es mímica, que es actuación, pero no. Realmente la lengua de señas tiene una estructura gramatical, tiene todos los elementos lingüísticos para ser reconocidos como un idioma junto con las lenguas de los pueblos originarios. Entonces, valorar este elemento es fundamental. Los sordos se sienten orgullosos cuando alguien les dice con esa palabra, porque más allá de reflejar su discapacidad, habla de su identidad personal y cultural dentro de nuestra sociedad. Entonces, muy, muy importante dirigirnos a ellos en la medida de lo posible por su nombre y siempre en dirección hacia ellos. Siempre también a veces por los nervios quizá alzamos un poco más la voz, no es necesario, ¿verdad? Tenemos siempre que dirigirnos hacia ellos con naturalidad, con naturalidad. Esa es la regla de oro. Siempre que nos encontramos con una persona, sin exagerar, no importa su discapacidad, nos dirigimos a ellos con naturalidad, exacto, sin exagerar, sin gritar, sin hacer quizá gestos muy, muy exagerados, sino más bien con mucha naturalidad. Si hay intérprete, el intérprete podrá transmitir todo el mensaje que tú le quieras decir, pero la regla de oro es siempre estar frente a ellos con naturalidad. Excelente, la verdad es que sí, es muy importante esta parte de la inclusión. Edwin, pues te agradecemos mucho esta charla, esta información y bueno, también pues rapidísimo, ojalá te puedas despedir pues con un poco de ese lenguaje de señas para todas y todos los que nos están viendo en estos momentos. Perfecto, pues yo agradezco mucho la invitación que me han hecho a través de esta entrevista. Ojalá que todas las personas que nos están viendo pues puedan valorar, conocer y promover la cultura de las personas sordas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, un abrazo y que tengan un muy bonito día. Que Dios te bendiga, gracias. Edwin, muchas gracias. Y hay que tomarnos la foto para participar precisamente en esta semana, ¿no? Así es, claro que sí. Gracias, Edwin, saludos. Gracias. Bueno, pues ahí está esta información y sí, también es importante aprender, ¿no? Claro, y que compartan esta entrevista, de verdad tiene que llegar a más. Y sabes que también, ojalá que pues en muchos lugares, muchos negocios, pues el ser incluyente, pues también incluyan precisamente este lenguaje de señas. Exacto. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Vida Saludable.